Sí, adelante. Muchas gracias, doctor Rincón. Muchísimas gracias. Eh, Respetadas y muy apreciadas autoridades universitarias, señores profesores, invitados, asistentes a este acto, nuestros queridos estudiantes también. Debo en primer lugar felicitar al doctor Jesús Rincón y a los demás directivos e individuos de número y honorarios de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas en su 30º aniversario de su creación. Felicitaciones. Deseo ofrecer estas reflexiones de hoy a dos filósofos del derecho latinoamericanos que hace varios años algún viento del sur, un feliz viento, trajo a nuestras costas venezolanas. Desde Argentina nos llegó la profesora Julia Barragán, alejándose del militarismo político que desestructuró la sociedad argentina y cercó la tarea académica. La Universidad Central de Venezuela acogió a la profesora Barragán en su seno y aprendió de ella una forma de hacer filosofía jurídica y social extraña a la praxis académica de aquella segunda mitad del siglo XX. Una de sus obras, Costo y desempeño institucional, la tragedia de decidir, está publicada en el Fondo Editorial de la Universidad Rafael Urdaneta y parte de su biblioteca personal, la donó a esta universidad. Comentábamos en la presentación del libro de la profesora Barragán que ella se había sumergido en los confines del pensamiento práctico y su lenguaje, y tuvo que enfrentar todas las trampas que ese lenguaje autorreferencial le colocaba a cada paso, desde la trampa de la emotividad hasta el absoluto agnosticismo ético, luchando con emergentes trolls que acechaban ese hablar al filo de los significados, de las instancias de acción y de sus valoraciones. Para comprender y justificar el comportamiento individual y colectivo en las instituciones sociales, tuvo que desplazar la decisión ética más allá de la auctoritas vigente en la tradición filosófica hacia la visión utilitarista o consecuencialista de la corrección de los actos humanos. En su indetenible tarea intelectual, la profesora Barragán sigue cultivando hoy, desde Berkeley, la dimensión ética, política y social en su pensamiento. A ella dedicamos esta conferencia. Y ese mismo feliz viento sureño nos trajo desde Perú a otro singular investigador que pudo sembrar en la Universidad de Carabobo los nuevos rumbos de la reflexión filosófico-jurídica mediante el análisis semiótico del lenguaje normativo. El profesor Roque Carrión Juan trajo en su alforja nuevas líneas heurísticas, nuevas líneas de investigación que trataron de alimentar una nueva generación de juristas teóricos. La tarea de Roque Carrión Juan fue incansable. Hizo de la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, un núcleo de reencuentro de la mejor intelectualidad latinoamericana en tiempos borrascosos de nuestro continente, pero que entonces todavía Venezuela se encontraba en una situación satisfactoria y con un auge social y económico muy importante. Pero lamentamos la súbita partida de Roque Carrión Juan a la vida eterna. En homenaje a su memoria, ofrecemos también esta conferencia. Hoy invitamos
a superar el pensamiento teórico jurídico del siglo XX, intensamente impregnado de las ideas y postulados epistemológicos del positivismo en sus versiones neocantiana y neopositivista o positivista lógica. La reconstrucción teórica del conocimiento a partir de Kant invitaba a interpretar el fenómeno jurídico desde la entonces nueva perspectiva del criticismo. Y no obstante que en el fondo era un verdadero intuicionista ético, el mismo Hans Kelsen se sentía a sí mismo tributario de esta reconstrucción de la racionalidad, al deslindar de modo absoluto el mundo del ser y el mundo del deber ser. Prefiero decir del deber hacer. En otras palabras, del naturalismo y de la conducta correcta. Y por cierto, Kelsen hacía allí una asunción ontológica que reñía con su propio postulado de pureza metodológica y de creación de una teoría no metafísica del derecho. Pero para alcanzar este cometido impuesto por las exigencias de nuestra contemporaneidad, es indispensable entrar de lleno en la difícil tarea de realizar un meticuloso análisis del lenguaje y de su lógica, para reponer la discusión acerca de las relaciones entre el derecho y la moral, derribando el franqueable muro erigido entre ellas, derecho y moral, por aquella epistemología. Debemos partir de la idea de que la conducta humana se desenvuelve en acciones deliberadas y conscientes que modifican el mundo exterior y la situación, por supuesto, de otros seres humanos. Los ordenamientos jurídicos, las religiones y todo propósito de justificar las decisiones de un modo más o menos objetivo y racional nos enseñan cánones de comportamiento sobre qué debemos hacer, qué no hacer, cuándo somos responsables de nuestros actos y de sus efectos. No se trata solamente de la punición o castigo, sea este derivado de la potestad estatal o de la creencia en premios y castigos en otra vida. En la filosofía moral contemporánea se adjudica a la filósofa británica Philippa Foot, que nació en 1920 y murió en 2010, fue longeva, quien es una de las más importantes pensadoras del siglo XX en el campo de la ética. Se le adjudica la presentación de este tema a través de un experimento mental sobre algunos dilemas decisionales. En 1967, la profesora Philippa Foot, en un artículo publicado en la Oxford Review titulado El problema del aborto y la doctrina del doble efecto, presentó el llamado dilema del tranvía, que consiste en lo siguiente. Presten mucha atención. Pensemos en un tranvía que viaja sin control por una vía férrea. En un lugar de esa vía, alguien amarró a 5 personas que morirán cuando el tranvía les pase por encima. Antes de ese lugar, el lugar del amarre, sin embargo, hay una bifurcación que lleva a otro carril donde hay una sola persona, que también está atada a los rieles. Una palanca permite a un observador externo, un guardavía, el cambio de vía y evitar la muerte de las 5 personas atadas, pero al precio de atropellar mortalmente a la persona, una sola persona, del nuevo carril. Al accionar la palanca se evitaría que el tranvía atropellara a las 5 personas a cambio de arrollar solo a una. Es un experimento mental. ¿Cuál es
la decisión correcta. Accionar la palanca para que muera solo una persona o no hacer nada y dejar que arrolle a las 5. ¿Cómo se justificaría una u otra conducta? Pensemos que no es un problema dilemático que pueda resolverse al interior de la conciencia de la gente exclusivamente, pues están implicados efectos sobre terceras personas y eventualmente la necesaria actuación de un juez que declarará si ese agente con su acción al mover la palanca cometió el homicidio de una persona aun cuando evitó la muerte de 5. Se suele atribuir a Philippa Foot la autoría de este dilema. Sin embargo, el profesor Fabio Morandini Huerma, de la Universidad Autónoma de Puebla, en México, señala que fue la filósofa norteamericana Judith Thomson quien construyó el dilema del tranvía en su presentación actual, pero que su planteamiento original no se debe a ninguna de ellas, ni a la profesora Foot, ni a la profesora Thomson. Y señala e insiste en que el planteamiento obedece a los trabajos de 2 juristas alemanes, quienes en 1951, el primero que voy a nombrar, y en 1930, es decir, 2 décadas antes, el segundo, ya habían hecho esta discusión dilemática. Se trata de Hans Welsel y Karl Heinrich, bien conocidos por nuestros penalistas y por nuestros filósofos. Señala Morandini Huerma que Welsel, 1951, construyó un ámbito de interpretación jurídico distinto al que se había discutido hasta entonces. La teoría de la acción finalista se enfrenta con la acción causalista, porque pone énfasis en el resultado o fin de una acción que se persigue libremente. Esto es, por voluntad propia del sujeto, independientemente de cuáles podrían haber sido las causas que movieron al sujeto a actuar de esa manera. Considera que las normas jurídicas deben ir más allá del mero acto específico y su intencionalidad, si bien la finalidad es relevante. De manera, pues, que según Welsel, la solución se decanta por los resultados que dicha acción ocasiona. Por su parte, Karl Heinrich, en 1930, casi 2 décadas antes, ya había abordado el problema de la irrupción del curso de una acción que repercutiría, tendría una consecuencia y que en cambio, en caso de evitarse, cambiaría su rumbo y por tanto su efecto. El modelo de compensación de Heinrich consiste en sopesar cuál es el propósito que se persigue y si los efectos del curso de una acción son preferibles a la intervención para obtener otro efecto con mayor valía, es decir, menos muertes. El foco está en la infracción de un mandato legal, si acaso queda o no justificado por el resultado deseado. Esto es, los alcances del rompimiento de la ley y los resultados positivos que se esperan, pero violentando el marco normativo establecido. Si observamos con cuidado las teorías formuladas tanto por Hans Welsel como por Karl Heinrich, se debaten con un trasfondo utilitarista, que es precisamente lo que se presenta en la discusión contemporánea del dilema del tranvía. Para simplificar, acudiré a un robot, un simpático robot, hablo de la inteligencia artificial, para aclarar los conceptos.
El utilitarismo y el deontologismo son dos enfoques éticos distintos que ofrecen perspectivas diferentes sobre cómo determinar la moralidad de una acción. El robot nos simplifica diciendo que el utilitarismo, en resumen, se centra en las consecuencias. Por eso también se le llama consecuencialismo. El utilitarismo se centra en las consecuencias y busca maximizar el bienestar general. El deontologismo, en cambio, se enfoca en los deberes y reglas morales, argumentando que ciertas acciones son intrínsecamente correctas o incorrectas, independientemente de sus consecuencias. Ya ven ustedes que son dos modos bastante diferentes de manejar el tema ético y el tema de la decisión correcta. No entraremos por ahora a revisar todos estos ismos, deontologismo, utilitarismo, etcétera, que se presentan en las teorías éticas, además del, por ejemplo, el emotivismo, la ética de la virtud, que yo podría llamar o podríamos llamar el virtuosismo, o el escepticismo. Como ven, son ismos, al menos en la comunicación verbal. Pero ya nos vamos a dar cuenta que todos ellos no están incomunicados, pertenecen a una misma temática y de alguna manera se complementan entre sí. Como el dilema del tren es un experimento mental que puede variar en sus versiones, acogeremos también una muestra de ese experimento en el que se agregó una modalidad, que no era el accionar de la palanca de la vía del tren, la situación dilemática, sino la posibilidad, y no hagamos caricatura de una situación trágica, pero pudiera ser risible, se presenta no empujar la palanca, sino la posibilidad de empujar a un señor sumamente obeso que está en la barandilla del puente o pasarela encima del riel del tren. Este señor que vamos a llamar Fat, un señor sumamente obeso y que era fácilmente empujable porque su mismo peso iba a romper la barandilla e iba a caer sobre el riel y por su corpulencia iba a provocar el descarrilamiento del tren, del tranvía, salvando así a las 5 personas atadas, pero por supuesto a cambio de la vida de Fat, de la vida del señor obeso. Este es el llamado dilema de la pasarela, como una modalidad del dilema del tranvía. Y también vamos a añadir un tercer dilema, que muchos conocen por el cine y por la novela, que es el dilema de Sofía. Sofía debe decidir a cuál de sus hijos entregará al verdugo para salvar al otro, pues si no entrega a uno de sus hijos, ambos serán ejecutados. ¿Qué hará Sofía? ¿Qué debe hacer Sofía? ¿Cuál será la decisión correcta de Sofía en esta decisión, trágica decisión? Bien, ya imagino que ya muchos de ustedes estarán elaborando respuestas, discutiendo con el de al lado cuál es la respuesta apropiada, no lo sé, pero no nos vamos a complicar mucho. Vamos a dejar que otros trabajen por nosotros. El mismo Fabián Morandín con Jaime Salazar Morales, investigadores de la Universidad de Puebla, realizaron una investigación cuantitativa, también con algunas valoraciones sobre cuáles serían las posiciones o decisiones ante el dilema del tranvía y los otros dos dilemas, Pasarela y Sofía, por parte de jóvenes, algunos casi niños, estudiantes del bachillerato y de la universidad. Y bueno, y trayendo el experimento que hicieron
en una encuesta, estos dos profesores, nos ahorramos la tarea de discutirlo en esta sala física y virtual. Y el robot nuevamente acudió a ayudarnos. El amigo robot hizo un resumen de este experimento. Voy a tratar, además de resumir, el resumen del robot. Este estudio investiga las posturas morales de 270 estudiantes de bachillerato y universidad en Puebla, México, al enfrentarse a dilemas morales clásicos. Se analizan las respuestas desde las perspectivas del utilitarismo, emotivismo, deontologismo y ética de la virtud. Se incluyeron 270 estudiantes, de los cuales 39% eran hombres y 61% mujeres, con una edad promedio de 16 años y un test para los 3 dilemas presentados. Los participantes debían responder sí o no en relación con la decisión alterna, es decir, la decisión de empujar la palanca o de empujar al señor Fat o de decidir quedarse con un hijo y de enviar al otro al verdugo. ¿Cuáles fueron los resultados cuantitativos de las respuestas? La combinación de respuesta más común indicaba que se debe actuar para salvar a 5, pero no actuar para, en el dilema de Sofía, salvar a un hijo. El 86% de los encuestados, 86% justificó su respuesta afirmativa al dilema del tranvía, es decir, accionar la palanca, argumentando de modo utilitarista que es mejor salvar 5 vidas a costa de una. En el dilema de Sofía, el 82% argumentó que es preferible perder un hijo que a 2. Fíjense que la perspectiva aquí está dada en relación con la madre, no con la vida del hijo, no con el interés del hijo que iba a ser perdido. Quienes respondieron negativamente, en forma general, a esta encuesta de estos dilemas, argumentaron ya no de forma utilitaria, sino deontologista o deontológica, afirmando que no se debe matar porque es moralmente incorrecto. Se presentaron diversas justificaciones que reflejan tanto el utilitarismo como la deontología en las respuestas de los participantes. Bien. El texto analiza las respuestas de jóvenes ante dilemas morales clásicos, revelando la complejidad de los juicios éticos. Y se identifican 4 posturas morales. Ya les decía: el utilitarismo, el deontologismo, el emotivismo y la ética de la virtud. La mayoría de los participantes, el 86%, apoyan desviar el tranvía en el dilema del tranvía. Desviarlo a través de la palanca. En el dilema de la pasarela, es decir, del obeso en la barandilla, el 82% considera que se debe empujar al hombre, aunque muchos expresan incomodidad con la acción, un punto de vista emotivo. Y en el dilema de Sofía, el 82% opina que no debe escoger a ninguno de los hijos. Es decir, que morirían ambos. Se discute entonces cómo la naturaleza del dilema afecta la decisión moral, diferenciando, por supuesto, situaciones personales e impersonales. El dilema del tranvía es considerado un dilema impersonal, porque hay un dispositivo externo, simplemente lo tengo que empujar, y no es un arma, es simplemente una regulación del tránsito del tren. En el caso del dilema de la pasarela, del obeso Fat, del señor Fat, sí es un dilema personal,
por lo menos es apreciado como un dilema personal por las personas encuestadas, ya que implica un contacto físico directo con la víctima. Y la mayoría de las personas se sienten más cómodas tomando decisiones en dilemas impersonales que en dilemas personales. Esto tiene que ver con algún tipo de comportamiento psicológico. En dilemas impersonales se activan áreas cerebrales relacionadas con la cognición racional. En las impersonales. En los dilemas personales se activan áreas asociadas con la emoción y la cognición social. El agente de la acción es un ser humano y de componentes no solamente de pura racionalidad, sino también de emotividad. Green sugiere que las emociones influyen en la decisión de no sacrificar a un inocente. Un factor allí emotivo, emocional. Las respuestas a los dilemas éticos son complejas, mucho más complejas de lo que presenta la dicotomía entre utilitarismo y emotivismo. Los participantes no pueden ser categorizados fácilmente como utilitaristas o emotivistas, porque en su decisión entran en juego otros factores. De hecho, en la teoría ética contemporánea se habla de una ética informacional. El utilitarismo informacional basado en la cantidad de información que tiene la gente, y también deberíamos entrar en no solamente la parte cognitiva, sino también en la posición personal desde el punto de vista de sus sentimientos que la persona tiene. No es fácil catalogar una decisión como simplemente utilitarista o simplemente emotivista o simplemente deontologista. Alguien preguntaba de forma un poco traviesa, y Immanuel Kant, que es el deontologista, vamos a decir, por excelencia, Immanuel Kant, ¿empujaría la palanca o no la empujaría? Bueno, seguramente no la empujaría, pero cabría esa deliberación. De manera que el 86% de los jóvenes apoya el sacrificio de una persona para salvar a 5. En el dilema del tranvía de Trolley, las justificaciones varían. No todos los participantes tienen la conciencia moral desarrollada, al menos en el mismo nivel. En algunos casos, se presenta que la ética de la virtud, como el cumplimiento del deber moral, pueden ser posturas más convincentes que la del utilitarismo. Después de realizado el análisis general de los datos, los resultados logran demostrar, según los autores de la investigación, a quienes cito, logran demostrar de manera indirecta que los jóvenes son capaces de construir juicios morales y justificarlos. El 86% de los alumnos considera que sí debería desviarse el tranvía, 82% que sí debe empujarse al señor Fat, y el 82% considera que Sofía sí debe escoger uno de los hijos. Lo anterior hipotéticamente nos daría un promedio de 83.3% de potenciales utilitaristas, pero esta generalización es prematura, porque de la combinación de resultados y de las respuestas a las preguntas, el por qué, se arrojan interpretaciones menos reduccionistas. Pero observen, asoman en ese estudio los otros ismos que mencioné. Además del deontologismo, el utilitarismo, asoman la ética de la virtud, el escepticismo y también el emotivismo especialmente. El emotivismo ético considera que los juicios de valor proceden de emociones individuales e intenta
la persona persuadir o convencer a los otros que su sentimiento es el correcto. Las consideraciones de las posiciones éticas sostenidas por emociones o puntos de vista no verificables ni demostrables, no podemos imaginarlas o rechazarlas de un solo plumazo. Baste saber que dos de sus principales exponentes, yo diría padres de la racionalidad moderna y contemporánea, fueron David Hume y Ludwig Wittgenstein, filósofos de marcada influencia en todo el pensamiento occidental. No podemos rechazar a priori la opinión que estos filósofos, muy bien cotizados en el mercado de valores filosóficos del mundo, han realizado. Ante la imposibilidad lógica de validar los enunciados éticos, algunos filósofos han considerado darle importancia o más importancia a la respuesta emocional en la decisión ética, aun cuando esta respuesta emocional no sea propiamente hablando una justificación racional. Y algo parecido ocurre con la llamada ética de la virtud. El desplazamiento de la acción específica por sí misma a las características propias de la gente, ser una persona virtuosa. Se entiende que la decisión ética tomada por una persona virtuosa es una decisión altamente valiosa. Pero podríamos pensar que estas dos últimas vertientes, el emotivismo y la ética de la virtud, son expresiones escépticas, es decir, la imposibilidad de conocerlas sobre el conocimiento ético. Pero es peligroso calificarlas sin más de escépticas, pues la calificación dependerá del punto de vista nociológico del que parten. Por ejemplo, en el caso de Ludwig Wittgenstein, el rechazo escéptico a la racionalidad de los acertos éticos procede de que los acertos éticos no pueden ser reducidos a enunciados de verificables, a proposiciones verificables, y no serían más que sinsentidos, serían enunciados sin sentido. Pero no los rechaza del mundo de la vida, dice, son parte de nuestras emociones y las asume como tal. Bien, las ideas que hoy he traído al foro académico son apenas pinceladas, quizá toscos brochazos, de un tema que no solo tiene que ver con nuestra actitud personal ante conflictos o dilemas éticos, sino que tocan la base del equilibrio y sostenibilidad de nuestras instituciones. Esa es precisamente la base del libro de Julia Barragán, publicado por la Universidad Rafael Urdaneta, La tragedia de decidir costo y desempeño institucional. Su empeño es establecer los fundamentos éticos de la racionalidad de las decisiones, especialmente en los organismos públicos. Para el juez, para el gobernante, para el politólogo, para todo aquel que intervenga en el hacer público y también en el hacer privado, las ideas aquí discutidas son las raíces que alimentan sus decisiones. Baste un ejemplo muy fuerte. La decisión del presidente Harry Truman en los Estados Unidos en 1945 de lanzar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki sobre población civil con el propósito de poner fin a la guerra. Ese es un tema que genera debate ético y que se puede analizar desde una perspectiva utilitarista. Aunque se argumenta que el uso de la bomba atómica salvó vidas al evitar una invasión terrestre, también hay críticas que señalan la naturaleza desproporcionada del ataque y la posibilidad de que hubieran existido alternativas menos destructivas para lograr la reducción. Estas aclaratorias lo que nos están diciendo es que no hay compartimientos exclusivamente utilitaristas
o compartimientos exclusivamente deontologistas, o compartimientos exclusivamente emotivos. Bueno, pero no todas las decisiones públicas son tan trágicas como esa, pero todas producen efectos que deben ser objeto de una crítica racional. Muchísimas gracias. Bueno, ya he concluido. No sé si hay alguna pregunta. Hola, doctor, ¿cómo está? Le habla Carla Velasco. Adelante, Carla, ¿cómo estás? ¿Será que me escucha? Te escucho perfectamente. Muy bien. Creo que hay un delay creo que hay un delay en la comunicación. Es posible. Sí. Doctor, adelante. Esta mañana le explicaba precisamente estos dilemas a mis estudiantes de introducción al derecho. Específicamente desde la visión de uno de los filósofos contemporáneos más conocidos, que es el doctor Michael Sandel de la Universidad de Harvard. Él ha hecho unas variaciones de estos dilemas y la visión era respecto a la justicia. Entonces mi pregunta en concreto es, ¿cómo podemos estudiar, sobre todo para mis estudiantes que están acá en la sala, ese término jurídico tan estudiado como es la justicia desde la visión deontológica y utilitarista? O sea, ¿usted cree que se puede estudiar desde una u otra? ¿Hay preferencia desde el utilitarismo o desde la deontología? Gracias. Sí. Mira, realmente las intervenciones, los programas y las conferencias del profesor Michael Sanders son realmente muy interesantes y han hecho un gran trabajo en la tarea de poner a mucha gente a discutir estos temas, especialmente a los jóvenes universitarios. Cuando introduce el término justicia, estamos entrando, si no aclaramos bien, para evitar la ambigüedad de los términos, estamos entrando en el tema del decisor público, es decir, del juez que tiene que decidir si el que movió la palanca cometió el homicidio de una persona y que si no hubiera hecho nada, pues no era nada, no podía ser imputado por ninguna acción, porque tampoco podía ser imputado por no haber salvado a los otros 5. Es decir, ese tema causalista que de alguna manera ha informado la decisión judicial contra la cual irrumpió Enrich y luego Welsel, de alguna manera está indicando que en la tradición jurídica, y es muy natural, prevalece el deontologismo, es decir, el canon. El juez se atiene a lo que dice la ley y trata de interpretar la ley a la luz del comportamiento, pero en función del canon normativo. Hay una tendencia muy fuerte, especialmente cuando el decisor público no es un juez, sino que tiene que maximizar el bienestar general hacia el utilitarismo. Pero también podemos observar que el utilitarismo no se alimenta solamente del principio del máximo beneficio, porque también tiene que respetar el derecho individual, el derecho de las otras personas. Y no solamente respetar el derecho de las otras personas, sino también considerar que puede haber, y pudiera ser, y es lícito pensarlo, que pueden haber valores fundamentales. Estamos en el siglo de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos implica entrar que entren en juego algunos principios, algunas normas, algunas reglas más allá de la utilidad del máximo beneficio. Sin embargo, cuando entramos en este juego, de pronto nos eligieron a León XIV como papa y nos evoca a León XIII.
Y León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, trajo a la doctrina católica, que ha sido tradicionalmente deontologista per se, entra el concepto de bien común en la doctrina social de la Iglesia Católica. Y cuando habla de bien común, es como una especie de limitación al ejercicio de los derechos individuales, al legítimo ejercicio de los derechos individuales en función de sus efectos en la comunidad. No entro más a discutir este tema porque cambiaríamos el objetivo de la conferencia, pero entren y piensen en eso que puede ocurrir. Y también en Santo Tomás de Aquino, en el doctor Angelicus, tenemos una posición muy interesante. Cuando él mismo se plantea, luego de establecer toda una serie de principios rigurosamente deontológicos en su ética y en sus cánones de comportamiento, tiene que considerar la posibilidad del asesinato, del homicidio, o no lo califiquen jurídicamente, sino de quitarle la vida al tirano. Y entonces considera Tomás de Aquino que quitarle la vida al tirano salvará muchas vidas y muchos horrores